Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 12 de mayo 2019. Libres del temor, en nuestra serie estamos con el devocional número 27, el temor a fallarle a Dios. Seamos libres para vivir nuestra vocación. Dice así Lucas capítulo 5 versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Insisto, se trata de Lucas 5:10. La presencia del Señor en la playa entre los pescadores y sus barcas es equivalente a verlo en nuestro taller mecánico, si somos mecánicos, o entre el banco del carpintero y las tiras de madera que se recargan en la pared. Es verlo en el consultorio, en la oficina, entre la copiadora y las computadoras. Es verlo detrás del anafre, es decir, el asador o la estufa, o en el salón de clases. Es decir, es verlo metido en nuestro mundo de trabajo diario. Leamos el pasaje completo para entender mejor la orden a no temer y las condiciones, el lugar, la circunstancia en la que el Señor dijo esto a sus discípulos, y también para entender las promesas que rodean la orden de no temer. Dice así, Lucas 5, versículo 1 y siguientes. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5, 1 al 11. La buena noticia es que a Él le importan nuestras crisis. Si leemos detenidamente y con una perspectiva humana, tenemos que reconocer que el desarrollo de los sucesos fue planeado perfectamente por el Señor. A Él le interesaba la gente, sin duda, y quería predicarles, pero aquello de subirse a la barca de Pedro y después ordenarle a un nuevo intento de pesca fue algo que el Señor preparó para ayudar a unos desalentados pescadores a tener fe y a no desistir. Hermano que me escucha, hermana que me escucha, el Señor está interesado en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Él está enterado de que las ventas han disminuido. Él sabe que nos redujeron el salario. Él sabe que nos quedamos sin empleo. Él sabe que nuestros hijos demandan más cada día. Él sabe que el país y el mundo están en crisis. Es un error pensar que nuestras condiciones le son ajenas y más grave error pensar que no le importan. Hay ocasiones en las que las cosas van mal y nos sentimos deprimidos y desesperanzados. Seguramente así se sentía Pedro, Juan y los demás pescadores con él. Sin embargo, el Señor estaba ahí, pero notemos una cosa, que Él estuviera ahí no evitó que experimentaran una crisis. Por alguna razón que no sabemos, ese día de pesca había sido difícil, había sido nula pues la pesca, y la desesperanza había llenado sus corazones. Sin embargo, el hermoso Señor y Maestro armó todo un plan para enseñarles que Él está cerca, especialmente en medio de nuestras crisis. Déjenme les cuento una historia. En una iglesia evangélica, el departamento de cuna es un cuarto de cristal, con espejos hacia adentro, de modo que los niños solo se ven a sí mismos en las paredes, pero los padres pueden verlos a ellos desde afuera. Un niño tuvo un problema con otro poco mayor, y en vez de llorar a gritos, se sentó con el rostro hacia una de las paredes. Su amiguito le preguntó, ¿por qué te pones así? ¿Te castigaron? Él respondió, no, lo que pasa es que yo sé un secreto. ¿Qué secreto?, le preguntó su amiguito. Y le dijo, detrás de estos espejos están nuestros papás y nos están viendo siempre, todo el tiempo. Yo sé que mi mamá me está viendo
porque me quiere mucho y si sabe que estoy triste, pronto vendrá a consolarme. Aún no acababa de hablar, de decir estas cosas a su amiguito cuando entró su mamá y lo abrazó y lo besó y después habló con la maestra de lo que había pasado para que pusieran remedio al asunto. La confianza de ese pequeño aumentó muchísimo ese día. Sabía que pasara lo que pasara, sus papás lo sabían, sabía que no estaba solo. Hermanos, ustedes y yo somos pequeños niños tratando de sobrevivir en un mundo lleno de situaciones difíciles, como la crisis económica de la que somos parte y que nos hace bullying todos los días. Pero podemos estar seguros de una cosa: el Señor sabe lo que estamos pasando y seguramente habrá de intervenir cuando sea oportuno. En segundo lugar, la buena noticia es que Él quiere usar nuestras herramientas. Miren, el Señor solía, como todo maestro de aquella época, predicar desde una silla especial que había en la sinagoga. Por eso se le llama ahora dar un discurso en algunas universidades, se le llama dar una cátedra. Cátedra quiere decir silla. Y así enseñaba el Señor en la sinagoga, pero ahora estaba implementando una revolucionaria manera de predicar, algo que nunca antes se había visto en Israel. Estaba iniciando la proclamación de la llegada de un nuevo reino y lo hacía en las calles, en los bosques, en los caminos, en los desiertos, en las montañas y, como en ese momento en particular, a la orilla del mar. Pero no había silla y la gente se acercaba tanto que lo apretaban y no lo dejaban predicar, así que surgió una nueva estrategia. Utilizó las herramientas de trabajo de Pedro y convirtió una barcaza de pescador en el primer púlpito de la historia del cristianismo. Es como si el día de hoy el Señor usara nuestro restaurante o nuestra oficina, nuestro consultorio, el taller, el salón de clases, la bodega, el estetoscopio, la mesa de trabajo, de carpintero, una excavadora, una pala, un micrófono, un microscopio, nuestra computadora. Es decir, como si Él usara nuestro título profesional, nuestro oficio, nuestro negocio, nuestro empleo y las cosas que se usan el día de hoy para ganarnos la vida cada día, para ganarnos el pan de cada día. Y nos preguntamos, ¿y eso qué significa? Y la respuesta es maravillosa. No solo sabe de nuestras crisis, le importamos, nos toma en cuenta, quiere incluirnos en sus planes. Es más, somos parte de su glorioso plan universal para salvar a la humanidad. A ningún jugador de cualquier deporte le gusta estar en la banca, ¿no es cierto? A todos nos gustaría ser llamados para formar parte de la selección de nuestro país en un mundial. Espiritualmente hablando, no hay cosa más grande en este mundo que ser parte de la selección del reino de Cristo y participar en el plan global de Dios para la humanidad. Podemos decir que la buena noticia es esta: Él quiere usarnos y quiere usar lo que hacemos, lo que sabemos, lo que tenemos, lo que somos, lo que traemos puesto. Dejémosle usar nuestra barca, dejémosle usar lo que somos, tenemos y sabemos. Además, la buena noticia es que Él sabe dónde está el tesoro. Toda profesión, oficio, etcétera, tiene un tesoro que encontrar, ¿no es cierto? Clientes para los comerciantes, frutos para los agricultores, soluciones, aprendizaje, salud, dinero, ovejas, almas salvadas, peces. Es decir, cada profesión tiene un tesoro, un algo que busca. Pues bien, Él es experto en eso, en lo que nosotros solo somos aprendices. Podemos ir con Él y podemos platicarle de nuestras cargas, tragedias y dificultades. Él sabe los problemas de la banca, Él sabe de la ley de la oferta y la demanda. Él sabe de frutas, de carros, de dinero, de epidemias, de huesos, de músculos, de bienes raíces, de comidas, de artefactos, de productos, de gente, sobre todo sabe cosas de la gente. Así que nuestras dificultades pueden ser superadas de una manera muy sencilla. Hagamos lo que Él dice. Pedro y sus compañeros tenían toda la noche tratando de pescar. Recordemos que ellos eran expertos en eso. Recordemos que a eso se dedicaban. También recordemos que el Señor era carpintero, no pescador. Sin embargo, Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo intentamos? Nosotros también, cuando Él nos manda cosas, ¿por qué no lo intentamos? Ahora bien, ¿qué significa echar la red en su nombre para nosotros ahora? Déjeme decir lo siguiente para intentar responder la pregunta. Significa hablar con Él de todo lo que nos pasa, estar en comunión con Él diariamente. Significa confiar en sus promesas, tener un corazón lleno de fe. Significa actuar y vivir de acuerdo a los principios de su palabra, ser buenos, ser decentes, honorables,
No podemos esperar su ayuda si nos portamos mal todo el tiempo y somos tramposos. Significa trabajar y ejercer nuestro oficio o profesión con el entusiasmo de alguien que sabe que Dios lo está viendo. Tener conciencia de su presencia en nuestra vida es importante. Así que echemos nuestras redes en su palabra y disfrutemos del tesoro. Además, la buena noticia es que con Él podemos superar las crisis. La historia tiene un final feliz. Después de hacer lo que el Señor les dijo, el trabajo de Pedro tuvo un resultado extraordinario. No hay mucho que explicar. No necesitamos argumentar demasiado. En la compañía del Señor las crisis se convierten en oportunidades para la prosperidad más abundante y verdadera. Así que, como resultado de todo lo anterior, podemos decir, disfrutemos la pesca. Gracias a esta experiencia, Pedro pudo tener un encuentro espiritual con el Señor. Antes de esto, él sabía que era un buen maestro, pero ahora estaba entendiendo que era mucho más que un maestro. El milagro y la provisión del Señor fue una revelación divina que ayudó a Pedro a entender la dimensión espiritual de la vida. Y también le ayudó a entender su propia misión en el plan de Dios. El Señor le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro se había sentido fracasado ante la falta de peces. Ahora sabía que eso no era tan importante, tenía una importancia secundaria. Ahora sabía que tenía una misión más alta en relación al proyecto del Señor, y por si fuera poco no tenía temor de fallarle al Señor, ya que el Señor le había demostrado que el éxito no dependía de sus habilidades o capacidades, sino de su obediencia a la voz del Señor. Con tales circunstancias, sencillamente no podemos fallar. Le preguntaron a Miguel Ángel, ¿por qué pasaba tanto tiempo en un rincón del techo de la Capilla Sixtina? Que finalmente nadie podría ver porque había una viga y nadie podía ver ese rincón. Y le dijeron, ¿por qué pasas tanto tiempo en ese rincón si nadie lo va a ver? Y él dijo una frase muy interesante. Él dijo, Dios sí lo va a ver. Obedezcamos a Dios en aquello para lo que nos ha llamado y seamos libres de cumplir con nuestra vocación. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.